Hola, soy Eugeni Segarra, gestor de fondos en Now Asset Management, y hoy vengo a hablaros sobre la sobrecapacidad en los centros de datos. La demanda de capacidad en los centros de datos continúa disparándose por la expansión de la inteligencia artificial, como todos sabemos. Ahora el foco está virando hacia la inferencia, que es el momento en el que un modelo de inteligencia artificial responde a las peticiones del usuario, más que al entrenamiento. Según los datos de McKinsey, la capacidad de los data centers podría crecer entre un 19 y un 22% anual hasta 2030. Otras casas de consultoría como JLL estima un 15% de crecimiento anual hasta 2027. Paralelamente, Morgan Stanley calcula que más del 75% del consumo energético de los centros de datos en Estados Unidos se destinará a la inferencia en los próximos años. ¿Hay sobrecapacidad global? A juzgar por la baja disponibilidad en data centers, en Estados Unidos ronda aproximadamente un 2 y un 3% de capacidad, por lo que hay más demanda que oferta en la mayoría de regiones. Sin embargo, en algunos mercados, como por ejemplo China, muestran capacidad ociosa puntual tras proyectos de construcción masiva. Y en el mundo corporativo, como por ejemplo Microsoft, AWS o Google Cloud, se aprecian ciertos ajustes o desaceleraciones tácticas en el ritmo de ampliación de las infraestructuras. A corto plazo, TSMC, Nvidia y ASML continúan siendo los grandes ganadores de la inteligencia artificial. Suministran la tecnología base para el entrenamiento e inferencia de la inteligencia artificial y de los grandes modelos. Jugadores como OpenAI o xAI de Elon Musk utilizan todas estas herramientas que proveen estas empresas para hacer entrenamientos. Pero ahora mismo se está abriendo una nueva brecha, y es que la inferencia cada vez está cobrando más importancia. Cientos de miles de millones de dólares de CAPEX en los próximos 2 o 3 años irán a parar hacia la inferencia. Sin embargo, TSMC sigue creciendo como la fundición esencial para fabricar estos chips avanzados, y ASML mantiene un rol dominante proveyendo la maquinaria de litografía EUV para la fabricación de semiconductores. Algunas casas de research prevén que el gasto de capital solo en inferencia de inteligencia artificial puntera pase de 122 billions en 2025 a más de 200 millones en 2026. La pregunta clave es si estas compañías lograrán conservar su posición de liderazgo también en la inferencia, donde la exigencia de memoria y la latencia ultra baja difiere de la del entrenamiento. Se estima que a largo plazo la cuota de mercado de Nvidia en la inferencia podría situarse en torno al 50%, abriendo una oportunidad multimillonaria para otros proveedores. La explosión de inteligencia artificial, tanto en entrenamiento como en inferencia, impulsa la adopción del enfriamiento líquido directo al chip, y sistemas energéticos más eficientes son adoptados en los grandes centros de datos para el entrenamiento. Actualmente, en los data centers consumen en torno del 2 al 3% de la electricidad mundial, y estudios como los de Deloitte o los de McKinsey apuntan a que este porcentaje podría duplicarse de aquí a 2030. A medida que los nuevos modelos como GPT-5, Llama 3 o DeepSeek se implementan en la sociedad, podrán procesar consultas de forma continua, por lo que la refrigeración y la sostenibilidad energética de los centros de datos es un ítem clave. Para equilibrar la balanza, los operadores apuestan por centros de datos cercanos a fuentes de energía renovables, configuraciones de microgrids y tecnologías que optimicen la circulación de datos dentro de los chips, haciendo que sean más eficientes. La eficiencia mejora año tras año, pero el crecimiento exponencial del tráfico, sumado a la nueva ola de la inteligencia artificial, sigue presionando la red eléctrica. Las grandes tecnológicas y proveedores cloud como Microsoft, Amazon o Google prevén invertir cientos de miles de millones de dólares en una nueva capacidad y en modernizar redes de distribución eléctrica. Aunque hay señales de ajustes como la cancelación puntual de arrendamientos de Microsoft o el mayor control de construcción en China, la mayoría de analistas considera que se trata de pausas tácticas, no de un freno definitivo. En paralelo, la transición de entrenar grandes modelos a servir billones de inferencias abre una gama de oportunidades para operadores de data centers y nuevos jugadores en hardware. La capacidad de inferencia, impulsada por la avalancha de aplicaciones de inteligencia artificial, atraerá más inversión que el entrenamiento propio en apenas un par de años. En primer lugar, la innovación y la competencia no va a parar de llevarse a cabo. Modelos como DeepSeek no solo han rebajado costes de entrenamiento, sino que al intensificar los recursos en inferencia, fuerzan a replantear el tipo de hardware ideal, más memoria y velocidad de transferencia de datos. Esta situación abrió la puerta a rivales de Nvidia con arquitecturas alternativas enfocadas a la inferencia. En segundo lugar, una demanda aumentada en Asia, ya que China está construyendo gigantescos data centers para captar demanda interna de la IA y a la vez mitigar restricciones de la exportación de chips. Aunque algunos centros están infrautilizados, se espera que en cuanto la adopción de esta IA suba, esa sobrecapacidad puntual se absorba con rapidez. Y en tercer lugar, el reto para los gigantes occidentales, firmas como Nvidia, TSMC y ASML, que se benefician de la creciente demanda en China, pero las restricciones geopolíticas y las tensiones mismas, como las limitaciones en la exportación de GPUs de alta gama o de litografía, añaden volatilidad. Al mismo tiempo, empresas chinas como Alibaba, Tencent o Baidu continúan desarrollando sus propios chips y modelos. Por tanto, esto al final es una fuente también de competencia y de volatilidad donde el usuario final puede verse beneficiado. Finalmente, en cuarto lugar, nuevos modelos globales. OpenAI estará a punto de presentar en los próximos meses GPT-5, y otras grandes compañías avanzan en sistemas capaces de razonar y planificar. Esto implicará un salto de complejidad que exigirá aún más recursos en la fase de inferencia y, por ende, mayor potencia en los centros de datos.
A pesar de ciertas cancelaciones y optimizaciones de gasto y reajustes de ventas, hoy no se percibe una sobrecapacidad estructural en los data centers a escala global. El verdadero reto está en adaptarse al auge de la inferencia, que requerirá todavía más potencia y mayores avances en refrigeración y eficiencia. El crecimiento de la IA china, con proyectos como DeepSeek, añade una capa extra de competencia e innovación al tiempo que refuerza la demanda de infraestructura en Asia. En el largo plazo, la pregunta no es tanto si hay demasiados centros de datos, sino quién diseñará y operará estos con la eficiencia y el hardware adecuados para la siguiente ola de la IA, donde las aplicaciones que razonan y planifican en tiempo real serán una constante. El sector afronta así una oportunidad multimillonaria a la vez que un desafío energético y medioambiental sin precedentes. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram.